Los obispos de Filipinas han dirigido a los fieles una carta pastoral muy interesante. Es una carta pastoral en la que específicamente les piden a los católicos que defiendan la verdad incluso en el nivel común y corriente de la difusión de noticias. Es decir, que, en resumen, para el bien de la vida social y de la convivencia social filipina, se opongan a este fenómeno que hemos visto surgir alrededor mundial, que se conoce con el término inglés de fake news, ¿no? O sea, noticias falsas o noticias creadas artificialmente y que no son verdad. Entonces, el fenómeno fake news en el mundo ha llegado a muchos rincones. ¿Y en qué consiste? Consiste en la invención de noticias para generar alguna reacción en el público que las lee. Y los obispos de Filipinas señalan que el católico tiene una responsabilidad muy seria en este proceso de estas noticias falsas que se difunden en todos los ambientes y que normalmente están encaminadas a producir reacciones emocionales. En Filipinas, en concreto, el mismo gobierno ha sido fuente de fake news, informando, el ministro de la información informando sobre hechos que no habían acontecido, ataques de narcotraficantes que no habían acontecido o eventos muy menores que eran sacados de proporción en el número de heridos y de muertos supuestamente, desfigurando completamente la realidad. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de lograr una simpatía a la política violenta que el régimen quiere aplicar para acabar con algunos males como son el crimen y el narcotráfico. La intención de acabar con el crimen y el narcotráfico es buena, pero el fin no justifica los medios. Y en el gobierno de Filipinas existe esta intención de soliviantar a la gente, hacerla sentir enfurecida, irracional y por tanto favorable a las medidas extremas que signifiquen no solamente la aplicación de la pena de muerte para una cantidad enorme de delitos para los que actualmente no existía la pena de muerte, existían otro tipo de castigo para esos delitos, y para las acciones de represión militares y policiales que el gobierno ha venido impulsando y quiere seguir impulsando. Entonces los obispos han escrito esta carta pastoral y le han pedido a los católicos 4 actitudes fundamentales frente a la fake news. Primero, que se abstengan de auspiciar, popularizar o apoyar fuentes que son identificadas de ser fake news. No, justamente explicando que un católico que es un guardián, un vigilante y un servidor de la verdad, no puede ser una persona que auspicie o divulgue, popularice o apoye fuentes que son identificadas de difundir fake news. En segundo lugar, los católicos están obligados a refutar las falsedades tan pronto estén en posesión de hechos o de datos que demuestran lo contrario. Y esto yo lo veo, gracias a Dios, en muchos católicos en Facebook, que cuando alguien sale con una historia de fake news en contra de la iglesia, inmediatamente clarifican: esto no es verdad. Es algo que yo trato de hacer además también en las redes sociales. Pero los obispos señalan que esta es una obligación del cristiano. El cristiano no puede decir:
yo sé que esta noticia es falsa y punto. Tienen que tratar de iluminar con la verdad y refutar la mentira y el error. En tercer lugar, los católicos tienen que rechazar la posibilidad de convertirse ellos mismos en proveedores de fake news y que desistan de difundir a través de redes sociales o a través de la comunicación boca a boca cualquier forma de fake news o incluso especialmente aquellas cosas en las cuales está en duda. Y este es un tema muy importante. Yo veo muchos católicos, hermanos, que difunden fake news de la iglesia simplemente porque les impresiona y sin corroborarlo. Y además con la conciencia de que existe la probabilidad de que esa noticia, por ser tan descabellada, probablemente sea falsa. Es decir, le falta ese sentido de prudencia y ese sentido de abstinencia, de autodominio, de autocontrol, de decir, esta noticia la han puesto en mi muro de Facebook, ha aparecido en mi muro de Facebook, no voy a seguirla difundiendo, no voy a compartirla, simplemente porque me llaman la atención, contribuyendo hacia la difusión de la mentira. No. Entonces, el católico tiene que abstenerse radicalmente, tiene que rechazar la posibilidad de hacer estas cosas, dicen los obispos de Filipinas. Ellos no deben ser proveedores de fake news, mucho menos proveedores deliberados, difundiendo noticias que son probadamente falsas o difundiendo noticias que no han comprobado primero y que son suficientemente descabelladas como para que un católico diga, un momento, voy a corroborar estas noticias y voy a hacer una búsqueda, y mientras yo no vea que esta noticia se corrobora como verdadera, no la voy a difundir. No funciona al revés, hermanos. No es que mientras no me la prueben falsa yo la sigo difundiendo. No es así. No. El peso de la prueba tiene que estar en la veracidad. Esta noticia tiene que probar que es cierta. Y lamentablemente muchas de esas noticias se vuelven populares y las fake news se vuelven un fenómeno. ¿Por qué? Porque nosotros contribuimos con el resto del mundo a difundirlas. Y no entendemos que como católicos no podemos hacer eso porque no nos corresponde. Como católicos somos defensores de la verdad. Como católicos somos difusores, somos cooperadores de la verdad, como decía el famoso lema del Papa Benedicto XVI, ¿no? Cooperatores veritatis. Ese que era su emblema y su lema pontifical, fue su lema episcopal y luego su lema pontifical, es en realidad el lema de todo católico. Todo católico es un cooperatores veritatis, cooperador de la verdad. Entonces los obispos, recapitulando, nos dicen, no popularicemos ni apoyemos las fuentes que sabemos que son de fake news. Segundo, refutemos todas las falsedades cuando las encontremos, utilizando hechos e información y datos. Opongámonos a la posibilidad de proporcionar o difundir noticias falsas incluso cuando estamos en duda. Y mucho peor si sabemos además que son falsas. Y finalmente, en cuarto lugar, los católicos, según explican los obispos de Filipinas, dice, deben identificar las fuentes de los fake news de tal manera que nuestros hermanos y hermanas puedan estar adecuadamente alertados y puedan saber en qué medios pueden confiar y qué medios deben dejar de leer. O sea, si un católico identifica, mira, esta es una fuente de fake news, tiene que advertirle a otros católicos, tiene que advertirle a otras personas para que sepan que esa es una fuente de noticias falsas y que no se pueden, en la que no se pueden confiar. Acá no estamos hablando de medios que pueden cometer errores, hermanos. Recuerden ustedes, yo soy periodista, estoy metido en este medio. A lo largo de mi historia como periodista he cometido errores, he tenido tropiezos.
y en consecuencia he dado información que no era correcta y he tenido que corregir. Pero es muy distinto un medio que comete un error que un medio que difunde una falsedad. Porque difundir una falsedad es una irresponsabilidad, ya sea cometida a nivel de procesos. Yo no comprobé esta información y hay medios que, por ejemplo, recientemente un medio en el Perú publicó como cierta una noticia que era absolutamente falsa, además que venía de un sitio que publica noticias falsas a propósito, que es un sitio de cómico, ¿no? Que crea noticias deliberadamente falsas por motivos sarcásticos y humorísticos. Y este periódico lo publicó como verdadero. Que este periódico no haya seguido el proceso adecuado de corroborar, acá hay una irresponsabilidad. Y peor todavía cuando el medio publica algo a sabiendas falso. Entonces, nosotros los católicos, cuando identificamos esos medios, tenemos que detectarlos y tenemos que ayudar a otros inmediatamente a conocer esos medios y a saberlo. En general, en toda noticia falsa, pero en particular cuando publican noticias falsas en contra de la Iglesia. Nosotros tenemos que identificar esos medios y decirle a otros católicos: este medio está publicando noticias falsas. Y este medio lo detectamos como un medio arbitrario en la publicación de noticias falsas cuando no se retracta, o cuando solo se retracta cuando ha recibido una paliza de sus posibles lectores y se da cuenta que tiene un problema económico entre manos, ¿no? Pero de otra forma, se debería retractar tan pronto es informado de que la noticia es una noticia falsa, ¿no? Y tan pronto lo hace, es capaz de decir: esta noticia está equivocada, y publica una aclaración inmediatamente. Entonces, es importante que nosotros entendamos que estas propuestas, estas recomendaciones para los católicos de los obispos de Filipinas nos vienen muy bien a todos, porque las noticias falsas sobre la realidad, y específicamente sobre la realidad de la Iglesia, son un problema creciente que Internet no solamente no ha combatido, sino que en muchas ocasiones lamentablemente ayuda a difundir. Que tengas un buen día.